eterno Dios, eres mi paz cuando ando en aflicción. No temeré lo que vendrá, eres mi salvación. Conmigo estás, tú has sido fiel, aun en mi debilidad. Oh, en ti pondré toda mi fe, nunca me dejarás. Cristo mi refugio, ancla de mi fe, tú estás conmigo, nada temeré. Poderoso Dios, poderoso Dios, eres tú. El Salvador, eres fuerte, hacia ti correré. El gran yo soy, principio y fin, toda gloria te daré. Cristo mi refugio, ancla de mi fe, tú estás conmigo, nada temeré. Poderoso Dios, poderoso Dios, eres tú. Y siempre te alabaré, siempre te alabaré. Cristo mi refugio, ancla de mi fe, tú estás conmigo, nada temeré. Poderoso Dios, poderoso Dios, eres tú. Cristo mi refugio, ancla de mi fe, tú estás conmigo, nada temeré. Poderoso Dios, poderoso Dios, eres tú. Poderoso Dios, poderoso Dios, eres tú. Eres poderoso, eres majestuoso, sin igual, mi esperanza y mi refugio, el ancla de mi fe, aunque vengan tormentas, no me arrastrarán, no, 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 porque eres mi refugio. Yo canto a tu nombre, Señor. Porque en ti está mi fuerza, en ti está mi fuerza.
noches, amada iglesia del Señor Jesucristo. En este viernes queremos transmitirle una palabra que estoy seguro y convencido de que está en el corazón del Padre, para que llegue al corazón de ustedes. Pero lo más importante de esta palabra, el objetivo es que produzca un cambio en la vida de cada uno de nosotros. Hoy tenemos un tema magnífico. Yo pido que el Espíritu Santo nos guíe, nos dirija y que nos dé paz, tranquilidad, gozo y alegría al recibir esta palabra transformadora. Que esa expectativa crezca en cada uno de nosotros, para que el Cristo que está dentro de cada uno de nosotros también siga incrementándose y poder llevar esto, transmitirlo a nuestra familia, a nuestros amigos y a todos los vecinos y en cada grupo familiar. Muchas gracias, Señor, te damos por este tiempo que vamos a gozar y a disfrutar en tu presencia, porque tú estás en nosotros y nunca nos dejarás, siempre estarás con nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Mis amados, esta noche tengo un tema muy importante que lo he llamado la genética del nuevo nacimiento. Vamos a iniciar temas muy interesantes que yo sé que van a llenar el corazón de cada uno de nosotros. Genética del nuevo nacimiento. La palabra genética significa génesis, origen. Ahora, ¿qué es el nuevo nacimiento? El nuevo nacimiento es un acto divino y espontáneo, otorgado por Dios a todo aquel que Él escoge de acuerdo a su propósito. El nuevo nacimiento significa nacer del Espíritu. Es volver a nacer, pero en el Espíritu. Es el tiquete de entrada al reino que permite al que lo recibe disfrutar de toda la plenitud de Dios. Vamos a mirar un caso que está en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 1 al 8. Y es una palabra que recibe un fariseo que se llama Nicodemo. Dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Quiero aclarar que el judaísmo era la religión de esa época, la religión predominante. En esa época existían muchas sectas religiosas. Religión y secta es lo mismo. Estaban los fariseos, los saduceos, los estoicos, los íntegros, los gnósticos y muchas sectas más. El versículo 2 dice: este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Nicodemo consideraba a Cristo Jesús como un maestro que había venido de Dios. Y Nicodemo pensaba que él necesitaba hacer cursos de milagros, de sanidades, de liberación, que él necesitaba superarse estudiando más teología. Quiero decirles que la religión lo que hace es llevar a la gente a tomar más cursos teológicos y a tener más conocimiento humanístico. Este es el caso nuestro que está sucediendo, por ejemplo, con los niños en Igle Kids. Muchos piensan que los niños nuestros son superdotados y que hacen maravillas. Nosotros tenemos un programa que se llama Ciber Igle Kids todos los sábados a las 4:15 de la tarde, y los invito para que todos se conecten y miren la capacidad tan tremenda de nuestros niños. Pero es que nuestros niños no son más inteligentes que los niños de cualquier otra parte, pero marcan una diferencia. Ellos tienen la semilla incorruptible, y cuando uno tiene la semilla incorruptible, el Espíritu Santo lo llena de sabiduría. Por eso nuestros niños están llenos de sabiduría. Cuando ellos hablan, es el Espíritu Santo instruyéndolos. Ustedes pueden apreciar que nuestros niños tienen el Espíritu Santo que les enseña lo que ellos necesitan. Nuestros maestros de Iglekit son solamente tutores que también tienen la semilla incorruptible. Ninguno es especialista en educación de niños, pero el que les enseña a nuestros niños es Cristo, porque ellos tienen la naturaleza divina. Ustedes no les pueden enseñar a nuestros niños lo que el Espíritu Santo les ha enseñado, por más cursos que hagan. Por eso, si nuestros niños se fueran para otra comunidad, no van a hacer absolutamente nada, a no ser que allá tengan la semilla incorruptible, que estén trabajando en el reino, en el pacto de Dios, en el nuevo pacto. Ustedes los van
a frustrar si nuestros niños llegan a recibir una enseñanza que no tenga la semilla incorruptible. Y si hay un profesor, un pastor, el que sea, que no tenga la semilla incorruptible, va a destruir la vida de esos niños. Dejemos, les aconsejo a los que creen que con el conocimiento humano lo van a lograr, no lo van a poder. Todos ustedes tienen que nacer de nuevo. En grupos familiares, nuestros maestros de Igle Kids han nacido de nuevo. Tienen la semilla incorruptible. Por eso ellos pueden perfectamente enseñarle a los niños sobre lo que sea. Y estos niños, como le digo, son niños normales, pero la diferencia que marca es la semilla incorruptible que hay en ellos. En el siguiente versículo, el que sigue ahora que vamos a leer, el Señor le reveló a Nicodemo su verdadera identidad, y era que tenía que volver a nacer. Nacer de nuevo era ser regenerado, un nacimiento diferente al nacimiento humano o natural. El maestro lo condujo al árbol de la vida. En el versículo 3 dice: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Es decir, nacer de arriba, nacer de Dios, que está en el reino de Dios. El reino es una esfera divina. Solo la vida divina puede hacer reales las cosas divinas. Por lo tanto, para ver el reino de Dios hay que entrar en él. Es necesario ser regenerado con la vida divina. Versículo 4 dice: Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Las palabras agua y espíritu fueron claras para Nicodemo. Él las entendía. Recordemos que él era un principal dentro de los judíos. Él era una autoridad judía, de la religión judía. O sea, el agua era en esa época el ministerio central de Juan el Bautista, el de los fariseos. Es decir, poner fin al hombre en la vieja creación metiéndolos al agua. Pero nacer del Espíritu era el ministerio central de Jesús, es decir, hacer germinar al hombre en la nueva creación. Estos dos conceptos principales constituyen introducir al hombre en la regeneración que pone fin a la antigua creación y a todas sus obras, y hace germinar al hombre en la nueva creación, es decir, en la vida divina. El versículo 6 dice: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. El primer Espíritu es el Espíritu Santo, y el segundo Espíritu es el Espíritu humano. Ustedes pueden mirarlo en su Biblia. Cuando la palabra Espíritu está con mayúscula, hace referencia al Espíritu Santo. Cuando la palabra Espíritu es con minúscula, hace referencia al Espíritu humano. El Espíritu regenerado del hombre, o sea, el Espíritu humano con el Espíritu Santo, o sea, el Espíritu Santo es el que regenera al Espíritu humano. Ser regenerado es tener vida divina, vida eterna. Cuando naces de nuevo, nunca morirás. Tu Espíritu humano con el Espíritu Santo son eternos. Ellos se volvieron uno solo. Por eso nunca te abandonan. Versículo 7 dice: no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. La palabra griega que traduce viento, acá es como el viento, es neuma, es lo mismo que espíritu. Es algo que sopla, que no se puede ver, pero se puede oír y se puede sentir. Una persona regenerada es como el viento que se puede reconocer, pero no se puede entender. Aún así es una realidad. Esta es la recuperación del diseño original de la creación. Es volver a la fuente original, es volver al paraíso, al jardín del Edén. Hoy, ese jardín del Edén, donde estuvo Adán, hoy representa el reino de Dios, donde Cristo nos introdujo a nosotros. Para tener el nuevo nacimiento hay que tener unos requisitos, tener en cuenta unos requisitos. El número 1 es oír la palabra de Dios. El número 2 es creer la palabra de Dios. Y el 3, ser sellado por el Espíritu Santo. Dice Efesios 1, 13 y 14.
En él también nosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ser sellados con el Espíritu Santo es ser marcado con el Espíritu Santo. Hemos sido asignados como herencia de Dios. Esto sucedió cuando se nos informó que nosotros ya éramos salvos desde antes de la fundación del mundo. Es el Espíritu Santo quien imprime en nosotros la imagen misma de Dios con su sello y nos hace semejantes a Dios. 14 dice que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Las arras son una garantía, un pago anticipado, lo cual garantiza el pago total hasta la redención de la posesión adquirida. Esto nos produce a nosotros la necesidad de adquirir una identidad. La gran mayoría de las personas que están congregadas en las iglesias no tienen identidad. Entonces yo quiero hoy llevarlos a esto. ¿Cuál es el objetivo? Necesitamos tener identidad como hijos de Dios y que somos engendrados directamente por Dios. Nosotros tenemos como humanos una identidad. Somos colombianos. Tenemos una tarjeta de identidad o una cédula de ciudadanía por el solo hecho de haber nacido en Colombia. Todo ser humano tiene derecho a una ciudadanía según el país de nacimiento. Por el hecho de viajar y llegar a un aeropuerto de otro país, esto no me da el derecho de tener otro documento de identidad. Solo tengo un solo pasaporte, el de mi país. Pero para poder adquirir esa ciudadanía en otro país, debo hacer un trámite legal para obtener una visa de residente y después volverme ciudadano de otro país, es decir, cambiar mi ciudadanía. Cambiar de ciudadanía de un país a otro requiere un trámite dispendioso. En nuestra vida espiritual no hay diferencia. El hecho de ser humano, como cualquier otro ciudadano, no me da el derecho de ser ciudadano del reino de Dios. No. Es decir, por el hecho de estar asistiendo a una iglesia, no tengo el derecho de ser ciudadano del reino de Dios. Para eso necesito hacer un trámite legal. Es necesario el trámite legal que fue consumado por Cristo en la cruz. Con lo antes mencionado, un tema interesante a considerar es nuestra identidad y genética como hijos de Dios y ciudadanos del reino. Vamos a mirar identidad. ¿Qué es identidad? Es la circunstancia de ser una persona o cosa en concreto y no otra, determinada por un conjunto de rasgos o características que la diferencian de otras y que permiten distinguirlas. ¿Y qué es la genética? ¿Qué es la genética? Es la ciencia que hace parte de la biología, que estudia los genes y los mecanismos que regulan la transmisión de los caracteres hereditarios de padres a hijos. Nuestra legalidad está en Dios. Tiene un documento firmado por la sangre de su Hijo y sellado por el Espíritu Santo. La palabra de Dios dice en Efesios 4:30: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Contristar al Espíritu Santo es disgustarlo. Él es contristado cuando no andamos conforme a Él. El Espíritu Santo habita en nosotros para siempre y nunca nos deja. Fuimos sellados con el Espíritu Santo hasta el día de la redención de nuestro cuerpo, es decir, hasta la transfiguración de nuestro cuerpo de humillación en un cuerpo glorioso. La identidad es un asunto de mentalidad. Muchas veces nos preguntamos, ¿por qué no me salen bien las cosas si soy un hijo de Dios? Bueno. ¿Por qué mi economía no está bien si diezmo y ofrendo? Bueno. ¿Por qué estoy enfermo si por su llaga fui sano? Y muchas preguntas más. Debemos tener claro que no es la carencia de genética lo que detiene a un hijo de Dios para tener una vida fructífera. Lo que de verdad se carece es de una clara identidad. Alguien decía, no hay cosas imposibles, hay hombres incapaces, hombres que no tienen identidad corporativa, no tienen claro que son parte del cuerpo de Cristo. Dios no dejó nada a medias o en obra gris.
Él concluyó todo, y el apóstol Pablo lo expresa en Colosenses 2, 9 y 10. Miremos el 9. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de Dios. ¡Qué tremendo esto! Se refiere al cuerpo físico del cual Cristo se vistió en su humanidad. Esto es que toda la deidad moraba en Cristo, quien tenía un cuerpo humano, pero ahora y por siempre mora en su cuerpo glorioso. La plenitud de la deidad está en contraste con la tradición de los hombres y de los rudimentos del mundo. Esto no puede compararse con la plenitud de la deidad. Y el versículo 10 dice, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Estar completos en Él significa que cuando fuimos puestos en Cristo, fuimos llenos de todas las riquezas divinas. No necesitamos de otra fuente. No debemos de hacer de principados ni potestades objetos de adoración, puesto que Cristo es la cabeza de todos ellos. Cristo no solo nos completa, sino que también nos habita y nos da futuro glorioso. Cristo en vosotros, esperanza de gloria. Ahora bien, para entender que no carecemos de genética, analicemos lo siguiente. Nos hizo hijo, nos dio su genética, su ADN, puesto que somos engendrados por Dios mismo. En Juan 1, 12 y 13 dice, mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Llegar a ser hijo de Dios es poseer la vida y la naturaleza divina. Versículo 13. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Sangre se refiere a la vida física. Voluntad de carne denota la voluntad del hombre caído después de venir a ser carne, y voluntad de varón se refiere a la voluntad del hombre creado por Dios. Para ser engendrados como hijos de Dios se necesitó de su semilla, y el apóstol Pedro lo expresa así. Primera de Pedro 1:23 dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La palabra renacido significa regenerados, es decir, hemos purificado nuestras almas para el amor fraternal. Esto da como resultado una vida santa hacia Dios y un amor fraternal hacia los santos. El apóstol Juan lo confirma en Juan 1:1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. En la eternidad pasada, Dios tenía divinidad, pero no humanidad. Luego, en la eternidad presente, se encarna, tiene divinidad y humanidad. Y en la eternidad futura, no tiene humanidad, pero tiene divinidad por toda la eternidad. La palabra simiente en griego es espora, y es muy diferente la palabra esperma a la palabra esperma. Mientras que el esperma contiene los espermatozoides, que son las células reproductoras masculinas destinadas a la fecundación del óvulo, las esporas son células reproductoras que no necesitan ser fecundadas y que originan un nuevo organismo sin tener que fusionarse con otra célula, de manera natural. Para que lleguemos a la existencia humana, se necesitaron dos células diferentes, una de nuestro padre y otra de nuestra madre, las cuales fusionadas nos dieron todos los rasgos y cualidades que poseemos. El propósito eterno nos trajo la existencia divina, y por medio de una única célula, la simiente incorruptible, la cual nos dio por medio del unigénito todos los rasgos y cualidades del Padre, para que dicho unigénito pasara a ser el primogénito entre muchos hermanos. Romanos 8:29 dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. En los versículos 29 y 30 que acabamos de leer, todos los pasos de la obra de Dios se describen en pasado, lo cual indica que a los ojos de Dios todo el trabajo ha sido terminado. Él es el Dios de la eternidad y para Él no existe tiempo. Dios no nos ha predestinado para que seamos santificados, espirituales y victoriosos, sino para que seamos plenamente conforme a la imagen de su Hijo. Este es el destino que Dios
determinó para nosotros en la eternidad pasada, para que nosotros lo podamos representar a Él y Él dentro de nosotros hable por nosotros. Es decir, todo lo hace Él. Tomen nota de este tremendo código de reino que les voy a soltar. Sus libretas, sus apuntes. La justificación es un puente que hace que los pecados redimidos por Cristo pasen de la condenación de la ley a la aprobación de Dios. Esto lo pueden ver en Romanos 3:19 y en Romanos 5:1 y 2. En esta aprobación, Dios opera para conformarlos a la imagen de su Hijo hasta introducción de su gloria. No nos atormentemos por los pecados que hayamos cometido y que ya fueron redimidos. Para Dios no existe el pasado. Nunca me acordaré de sus pecados, dice el Señor. Qué bueno esto, porque hay muchas personas que viven flagelándose por lo que hicieron en el pasado, por lo que hicieron mal o por lo que dejaron de hacer. No, eso ya en el nuevo nacimiento murió. El apóstol Pedro reafirma esta genética en su segunda carta de Pedro 1:4, dice: por medio de los cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Por medio de las preciosas y grandísimas promesas, nosotros los creyentes en Cristo hemos llegado a ser participantes de su naturaleza divina en una unión orgánica con Él, a la cual hemos entrado mediante la fe y el bautismo en el Espíritu. La virtud de esta naturaleza divina nos introduce en su gloria. ¿Y qué es lo que vamos a heredar? Tener claro el concepto de naturaleza divina es muy importante. Cuando tenemos el nuevo nacimiento, automáticamente se instala en nosotros un nuevo software llamado naturaleza divina. Nuestro ADN ya fue modificado. No va a ser modificado con la tal vacuna, no, ya fue modificado por el ADN de Dios en nosotros. El ADN son las cualidades y las características del Padre que se instalan en nosotros. A un pez no hay que enseñarle a nadar, nace con esta naturaleza. Igual en lo espiritual. Antes de manera natural, antes de conocer de Cristo de manera natural, pecábamos. Nuestra naturaleza es la naturaleza de muerte. Ahora nuestra naturaleza es divina, ha sido depositada en nosotros y cambió nuestra genética, aunque sigamos con nuestra vida biológica y nosotros participemos de la vida Zoe, que es la vida de Dios. Debe tomar el gobierno de todo lo que somos. El apóstol Pablo lo expresó así en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esto explica cómo puede ser que por la ley hayamos muerto a la ley. Cuando Cristo fue crucificado, nosotros fuimos incluidos en Él. La expresión "ya no vivo yo" indica un cambio de vida por otra. No es que Cristo entra y nosotros salimos. Como personas regeneradas tenemos el viejo yo, el cual ha sido crucificado. Pablo dijo: ya no vivo yo. Y también dijo: Cristo vive en mí. El viejo yo no tiene vida, fue terminado. El nuevo yo llegó a existir cuando el viejo yo fue resucitado y Dios le fue añadido. Cristo y Pablo tenían una sola vida y un solo vivir. Cristo es el Espíritu vivificante. El Espíritu Santo es el que hemos recibido como vida y en quien debemos vivir. El yo, la persona natural, tiende a guardar la ley a fin de ser perfecto, pero Dios quiere que vivamos a Cristo, para que Dios sea expresado en nosotros por medio de Cristo. Así que somos engendrados, tenemos su genética, y no por merecimiento, sino por herencia, por gracia inmerecida. Necesitamos volver a nacer, pero para volver a nacer de nuevo en el Espíritu, se requieren algunas condiciones. Primero, humildad,
para reconocer que necesitamos volver a nacer. En estos días hablé con un apóstol muy conocido y me decía, yo no puedo cambiarme porque llevo 37 años en esto y no creo que esté equivocado 37 años. Es decir, sabe mucho, se las sabe todas. Y yo quiero decirles, mis amados, yo, Jesús Tovar, llevo más de 30 años también y tengo que reconocer con humildad que necesito cambiar, necesito entrar al nuevo pacto. Es decir, el bebé que hace 30 años tenía fue creciendo y hay que alargarle a los pantalones. Más o menos esa es la imagen. Entonces lo número 1 es humildad para reconocer que necesitamos volver a nacer. Número 2, que necesitamos desaprender todo lo que aprendimos del antiguo pacto. No porque lo que hayamos aprendido esté mal y lo hayamos predicado mal, no, es que hay revelación del nuevo pacto y necesitamos desaprender lo del antiguo pacto. Número 3, necesitamos volver a aprender el nuevo pacto, aprender de la verdad presente, es decir, todo lo que estamos viendo nosotros en grupos, llevamos 4, 5, 6, 7 años ya en todo esto, caminando, porque necesitamos volver a aprender. Y número 4, necesitamos reaprender. Ahora trabajamos en equipo y ustedes tienen lo que yo no tengo, pero yo tengo lo que ustedes no tienen. Eso se llama equipo de trabajo. Ese es el cuerpo de Cristo. Cada uno de nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo. Y lo que tenemos como miembros del cuerpo de Cristo, cada uno de nosotros, lo que tengo yo, no lo tiene mi hermano. Lo que tiene mi hermano no lo tengo yo. Y así entre todos trabajamos en equipo. Y entonces eso nos da la posibilidad de reaprender unos con otros. Y por último, 5, necesitamos ser obedientes para aplicar lo que hemos aprendido. No es que hayamos perdido el tiempo. Yo llevo 35 años y no voy a cambiar. No quiero pensar que he perdido mi tiempo. No, voy a cambiar porque hay una nueva revelación, la revelación del nuevo pacto. Y está para este tiempo. El Señor nos lo entregó ahora. No fue antes. No fue antes. Es ahora que el Señor nos entregó esta revelación. Entonces, yo le doy gracias a Dios por cada uno de ustedes, por todos los que están escuchando este mensaje y especialmente por aquellos que lo escuchan por primera vez, porque el que lo escucha por primera vez es como el niño. Aquellos niños que tenemos nosotros, ellos son llenos del Espíritu Santo. ¿Sí? Y los que llegan ahora no tienen que pasar por lo que pasamos nosotros, sino que llegan directamente al Evangelio del Reino de Dios. Quiero darle gracias a Dios y hacer una oración y espero que este tema ensanche, haga crecer a Cristo dentro de cada uno de nosotros, que podamos todos nosotros tener esa intimidad con Dios y que al estudiar las Escrituras lo hagamos en oración, que ustedes al recibir ese devocional diario que están recibiendo, al orar, el Espíritu Santo les confirme, les aclare y que podamos tener esa iluminación. Recordemos que Cristo es la luz del mundo y Él es el que nos ilumina la revelación para aplicarla a nuestra vida, a nuestro ministerio, a nuestra familia, a nuestros negocios. Padre, yo te doy gracias, Señor, porque hemos tenido la oportunidad de hablar asuntos del reino y sencillos que están en las Escrituras, que aquí no hay nada nuevo que nos inventemos, que todo, absolutamente todo, está en tu palabra, que la suma de tu palabra es la verdad, que no podemos hacer de un versículo una doctrina, sino es toda la palabra. Por eso necesitamos conocer tu palabra, Señor, que podamos tener la oportunidad, Señor, de recibir esa revelación, porque queremos hacerlo, Señor. No te vamos a pedir que lo haga por nosotros. Nosotros, Señor, tenemos que colocar nuestra vida en tus manos. Y una vez nuestra vida en tus manos, tú sí lo haces por nosotros. Padre, muchas gracias te damos. Dejamos en tu presencia esta palabra y que produzca fruto en abundancia. Mucho fruto. En el nombre de Cristo Jesús. Quiero hacerles una invitación para que mañana a las 4:15
y todos los sábados se conecten para nuestro servicio de Ciberigle Kids. Y ustedes van a tener la oportunidad de ver a estos niños maravillosos, que lo que ellos hablan lo hablan espontáneamente con una sabiduría tremenda. Es algo maravilloso, es algo verdaderamente que no lo puede hacer el hombre, solamente el Espíritu Santo les puede enseñar a nuestros niños. Pero para esto, nosotros, los que estamos al frente de esto, tenemos que tener la semilla incorruptible para podérsela transmitir a nuestros niños. Y en la semilla incorruptible que es Cristo, lo hace por nosotros. Muchas gracias y hasta la próxima. No te preocupes, todo va a cambiar. Espera con paciencia, algo bueno llegará. No te des por vencido, no todo está perdido. La aventura va a comenzar. Un nuevo tiempo viene para ti. Pronto volverás a sonreír. No hay muros que te puedan detener. Dios te llenará de su poder. No te preocupes, todo va a cambiar. Espera con paciencia, algo bueno llegará. No te des por vencido, no todo está perdido. La aventura va a comenzar. Un nuevo tiempo viene para ti. Pronto volverás a sonreír. No hay muros que te puedan detener. Dios te llenará de su poder. No estés más triste, no te rindas, persiste. Vive la esperanza que te da confianza, la vida no se acaba. El plan de Dios es más grande, el control en sus manos está. Y no va a terminar, su fuerza te guiará. Sonríe, salta, sé feliz, Dios está aquí. Confía, descansa, su gozo está en ti.